Hoy vamos a ver el puntero file. Puntero file. Este puntero, bueno, es un tipo de puntero que podemos hacer. Este sirve para manejar archivos. ¿Cómo se crea un puntero file? Escribes file, que es el tipo de dato, es decir, es una estructura eso. Es una estructura que ya está escrita. Simplemente nos queda crear un puntero de ese tipo. Le llamaré archivo. Este puntero se llama archivo. Sirve para controlar un archivo en el disco duro. Pero primero vamos a abrir un archivo. Para abrir un archivo se usa la función fopen. Sirve para abrir un archivo. Como parámetros recibe el nombre del archivo y el modo de apertura. El nombre que le vamos a dar va a ser la ruta completa, es decir, disco local C, dos puntos, diagonal, luego usuarios, ¿no? Users, luego el usuario de 1, pues el mío es este, luego el escritorio, luego el nombre del archivo, por ejemplo, prueba.txt. Esto de txt no es obligatorio, pero es una manera rápida de abrir archivos, si son de texto, ¿no? Coma, y eliges el modo. El modo puede ser R, puede ser A, puede ser B, puede ser W, W o W o W, como le quieran decir a esta letra. Entonces, puedes usar también el B más, R más, W más, A más. Este de más indica que lo puedes abrir en modo lectura y escritura al mismo tiempo. Resulta que el R sirve para hacer el archivo en modo lectura, W para el modo escritura, que sería write, escribe, ¿no? A significa append, que significa escribe al final del archivo. Este no borra el contenido del archivo, agrega al final contenido nuevo. La B es para binario, ¿no? Binary. Este abre los archivos en formato no de texto, sino binario. Es decir, grabas bytes, no grabas caracteres, grabas bytes. Muy bien. Vamos a elegir el de escritura, el del W. Aquí pongo W. Y con eso abro un archivo. Ese archivo me devuelve, más bien la función devuelve un puntero. Si vemos aquí, miren, aquí devuelve file puntero. Es un puntero a un archivo que está abierto. Ese puntero lo puedo recoger con el puntero que yo creé acá arriba, archivo. De esa manera el archivo será creado y lo puedo recoger y usar. Pero puede que el archivo no se abra. ¿Por qué puede no abrirse? Porque me pude yo equivocar en el título del archivo, me pude equivocar en el modo de lectura, de apertura, ¿no? En modo de escritura, lo que sea. O puede que no haya espacio en el disco duro. Esos son errores diferentes que no controla nuestro programa. Por ello debemos verificar si el archivo se abrió o no. Para eso se pone con un if. Se pregunta, ¿el puntero es igual a null? ¿Es null o no es null? Bueno, dependiendo de si vale null o no, se toman decisiones. Suponiendo que sí es null, podríamos informar por la consola que el archivo no se ha podido abrir. Y súbitamente nos retiramos del programa con error 1. Esto de retorna 1 indica al sistema operativo, ¿no? Que hubo un error. Eso significa. Este 0 indica que le indica al sistema operativo que hubo 0 errores. Este indica error, que hubo 1, ¿no? O puede ser que el código sea el 1.
pero significa que hubo algún error. Entonces en esta parte el programa se acaba. Suponiendo que el archivo sí se abrió, entonces puedo escribir contenido. Para escribir contenido uno tiende a pensar que con printf, ¿no? Aquí tú escribes, por ejemplo, hola, archivo nuevo, y eso lo puedes escribir en la pantalla de la computadora. ¿Cómo lo escribes adentro del archivo? Pues lo escribes acá. Aquí pones archivo, coma, y luego separas, entre comillas pones el texto que vas a introducir al archivo. Si quieres meter variables, por ejemplo, supongamos que tenemos una variable aquí, x igual a 5. Bueno, este valor 5 lo voy a poner acá mejor. Este lo pones aquí, coma x. Aquí pones porcentaje de. Con eso el archivo en el archivo escribes ese texto, este contenido. Escribes hola archivo nuevo, y donde está porcentaje de se pone el valor de la variable x. Pero no es con printf, sino con fprintf. Muy bien. Resulta que esta parte de la línea 13 escribe adentro del archivo. Cuando ya terminamos, tenemos que cerrar el archivo. Pero primero limpiamos el archivo. Hay una función que se llama flush. Esto limpia el flujo de datos del archivo. Finalmente cierras con fclose. Esto cierra el archivo para poder usarlo fuera del programa. Por la consola no se ve nada, pero cuando ya cierras el programa, observas un archivo aquí. Y si lo abres, está el contenido que tú esperabas. Entonces hasta aquí el video.